aportaciones, de las famosas aportaciones que Andrés Manuel López Obrador dice que Pío, su hermano, recibió de manos de David León para fortalecer a Morena en el sur del país. Y quise hablar de este tema porque quiero que entiendan y que tengan muy claro por qué es que vinculan estas aportaciones con corrupción. Y sobre todo porque creo que nos están queriendo vender piñas, nos están queriendo decir que estas son aportaciones, que no tienen nada que ver con corrupción, que estas son aportaciones y donaciones buena onda que nos dio la ciudadanía para fortalecer nuestro movimiento revolucionario, pero realmente, pues claro que tienen que ver con corrupción y tenemos que entender qué implican y cómo se relacionan. Entonces, empezamos con este tema. Lo primero que quiero que entiendan es que el INE, el Instituto Nacional Electoral, revisa y fiscaliza todo el tiempo a los partidos. Es decir, el INE está muy al pendiente de los recursos que reciben los partidos políticos y de cómo lo gastan. Y esto lo hace por dos objetivos en particular. El primero, para asegurar que no pasan los límites de campaña, que no están gastando más de lo que pueden gastar en las campañas electorales, porque de lo contrario habría situaciones de poca competencia con los otros participantes en las elecciones. Y el segundo, para asegurarse de que los recursos que reciben sean recursos lícitos, que no están recibiendo recursos, por ejemplo, de grupos de poder que después incurran en actos de corrupción en los que se les beneficie por esas aportaciones que hicieron, y también que no están recibiendo aportaciones de parte de crimen organizado. Entonces, el INE pone especial atención en los recursos que reciben los partidos políticos, y no solo en los recursos, sino específicamente en los recursos en efectivo. ¿Por qué? Porque tienen que tener la certeza absoluta del dinero que recibieron en efectivo, porque ese dinero es muchísimo más difícil de fiscalizar, de revisar. Entonces, el problema con esta situación es que abre muchas interrogantes. Nosotros vemos un video en el que Pío está recibiendo de manos de David León lo que tenemos certeza que eran 1.400.000, y recibe este dinero y no sabemos, por ejemplo, de dónde viene ese dinero, quién lo dio. Y al no saber quién lo dio, tampoco sabemos los intereses detrás de quienes lo dieron. Segundo, ese dinero no sabemos en qué se gastó porque nunca se declara, entonces no sabemos en qué lo gastó Morena, si lo gastó para actividades de campaña normales o si lo gastó a lo mejor para comprar votos. No sabemos qué se hizo con ese dinero, tampoco sabemos si realmente se lo inyectaron a Morena, porque también ese dinero se lo pudo haber quedado Pío o se lo pudo haber dado Andrés Manuel López Obrador. Otra cosa que no tenemos certeza es si realmente ese dinero fue lo único que se recibió, porque nosotros vemos dos videos de distintas ocasiones, pero también dejan ver que era una cuestión un tanto regular. Entonces, bien pudo haber sido muchísimo más dinero que estuvieran inyectándole a Morena en el sur del país. Y no sabemos de nuevo, pues, ni en qué se usaba, ni de quién, de dónde venían. Y tampoco sabemos si estas gestiones tuvieron que ver con el último nombramiento que le dan a David León como director de la empresa de Estado que se dedicaba a la compra y que se iba a dedicar a la compra y a la distribución de medicamentos, que esto sería pues un tráfico de influencias importante. Entonces, al final nos quedan todas estas interrogantes que a la luz de un proceso judicial, por supuesto que tendrían que resolver el Estado, la Fiscalía, lo tendría que resolver, pero a la luz de una dimensión más política, estas respuestas nos las tiene que dar Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador y David León. Nos la tiene que dar la 4T, porque la 4T se lavaba diciendo que que no eran corruptos, que iban a luchar contra la corrupción, y al final pues lo que vemos en estos videos pues no se ve muy bien, ¿no? O sea, puede ser algo bueno, pero no se ve bueno. Entonces, esas es las interrogantes que abren, y por supuesto el momento en el que esto se publica es bastante interesante, ¿no? Porque se publica directamente como una respuesta al caso Lozoya, se publica a manera a lo mejor de venganza, lo publica Loret de Mola, por supuesto él tendría sus fuentes, pero la duda es quiénes eran estas fuentes, quiénes tenían esos videos. Estos videos al final los graba David León, que era cercano a Manuel Velasco, que es un personaje cercano al núcleo priista, pero Manuel Velasco a la vez pues también es cercano a López Obrador por su abuelo. Entonces no sabemos bien si este fue un movimiento de Manuel Velasco o si fue a lo mejor David León era cercano a otros personajes priistas que hubieran podido filtrar estos videos. No lo sabemos. Entonces es muy interesante. Lo que pase en los próximos meses va a ser fundamental para los resultados de las próximas elecciones en 2021 y definitivamente para los próximos 3 años del país, porque pues ahorita se están tirando entre todos justamente de cara a las elecciones
según esos resultados es que vamos a ver si Morena afianza su liderazgo político o lo pierde, y Andrés Manuel López Obrador tiene un final de sexenio pues bastante complicado en los últimos 3 años, ¿no? Entonces, pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Quedo al pendiente de sus comentarios, de sus mensajitos, y bonito martes.